Bueno, vamos a comenzar con la charla del día de hoy, del simbolismo del árbol y de la identificación de especies nativas. Bueno, Bien. entonces antes de comenzar lo que quería hacer era, seguramente tenemos mucha gente nueva que no ha presenciado charlas nuestras o quizás ya hay gente que por suerte nos sigue, vemos que se repiten ciertas caras. Pero quiero contarles un poco qué es Nueva Acrópolis para que entiendan por qué hacemos este tipo de charlas. Y bueno, Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía que se encuentra en más de 60 países de todo el mundo, en los 5 continentes. Y bueno, tenemos una sede acá en Córdoba. Y bueno, esta escuela de filosofía, nosotros estudiamos filosofía de una manera particular, si se quisiera decir. Tratamos de hacer filosofía a lo que nosotros llamamos a la manera clásica, o sea, volver a estudiar filosofía como forma de entender y de vivir nuestra vida, y justamente llevando todo este conocimiento que tratamos de adquirir o de aprender estudiando filosofía, llevarla a la práctica, ¿no? Llevarla a nuestra vida realmente. O sea, tratar de ser coherentes entre lo que pensamos y lo que hacemos. Básicamente eso es a la manera clásica, le decimos nosotros, que es como hacían la filosofía de los clásicos, por eso le decimos a la manera clásica. Y por otro lado, también hacemos filosofía de una forma ecléctica. Esto quiere decir que estudiamos las filosofías de distintas civilizaciones, principalmente las clásicas, y tratamos de estudiarlas extrayendo lo mejor que podemos encontrar de cada una de ellas, ¿no? Comparando, pero no comparando para decir cuál estructura filosófica, cuál filosofía es mejor que otra, sino tratando de extraer lo mejor y lo que nos sirve para hoy en día de cada una de ellas. Y muchas veces nos damos cuenta que tienen muchísimas cosas en común en distintas civilizaciones, distintos tiempos, tienen muchísimas miradas en común. Lo esencial es común, ¿no? Nos vamos dando cuenta de eso. La escuela se estructura en 3 pilares, básicamente. Un pilar es la filosofía, que bueno, ya más o menos hablé de ese pilar. La cultura, nosotros tratamos de apoyar las actividades culturales y tratamos que nuestras actividades apoyen a la cultura porque creemos que en la cultura es donde se vuelca todo nuestro avance filosófico, donde podemos volcar lo que realmente somos, lo que es nuestra sociedad, ¿no? Y un tercer pilar que es el voluntariado, donde nosotros decimos que en el voluntariado podemos llevar a la práctica esto de ser coherente entre lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, en el voluntariado nosotros podemos practicar valores que muchas veces lo hablamos, pero es difícil, es más fácil hablar que llevar a la práctica, ¿no? Bueno, con respecto al voluntariado, tenemos todos los que participamos en Nueva Acrópolis somos voluntarios, tanto los que damos charlas, los que dan clases, los que ayudan en nuestra sede, son todos voluntarios, somos todos voluntarios, pero aparte tenemos un curso de formación de voluntarios, que bueno, Luisina, hoy que va a dar la charla conmigo, es parte de ese grupo, y tenemos también distintos proyectos de voluntariado que llevamos a cabo con el grupo y con los voluntarios de Nueva Acrópolis, los que participan en las clases y que son parte de Nueva Acrópolis. Un proyecto muy relacionado a lo que vamos a ver hoy es nuestro proyecto de árboles nativos, de bosques urbanos se llama, donde realizamos todo el proceso desde la recolección de la semilla hasta la plantación de los árboles nativos, ¿no? Gracias al apoyo de Luisi, que bueno, ella es bióloga, entonces nos da un poco el conocimiento técnico. Ya hemos realizado un circuito completo de ese proyecto, nos quedan algunos arbolitos del ciclo anterior por plantar, que nos agarró la pandemia y nos complicó un poco la plantación, pero ya vendrá, ahora ya estamos en época de plantarlos, y estamos en época de comenzar un nuevo ciclo.
Así que, bueno, supongo que en esta charla hay mucha gente interesada en el tema. Están totalmente invitados a participar. Cualquiera que esté interesado en participar de este proyecto se puede contactar, nos manda un mail y nosotros ya nos comunicamos bueno, mientras más voluntades haya, más fácil es de llevar a cabo el proyecto. Y bueno, eso es Nueva Acrópolis y la charla de hoy está orientada en ese sentido. Nosotros tratamos de hacer como una interfaz entre lo que es bosques nativos, o sea, la identificación de los bosques, y también darle la parte filosófica, si se quiere, ¿no? Viendo el simbolismo del árbol, ¿no? Entonces vamos a tratar de combinarlo de la mejor forma que podamos estas dos temáticas que se centran en el árbol, así que siempre están relacionadas. Vamos a empezar, les presento, bueno, a Luisina Batistón. Como les dije, ella es voluntaria de Nueva Acrópolis, es bióloga y, bueno, es la persona que nos capacita en lo que es árboles nativos y demás temas biológicos, así que los dejo con ella. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a cada uno por sumarse a charlar un poco sobre árboles, intercambiar un poco de conocimiento. Y bueno, gracias por el tiempo y por las ganas de sumarse a aprender un poco sobre las plantas. Bueno, como les dijo Mariano en la introducción, yo soy bióloga y hace un tiempo, con algunos de los miembros de Nueva Acrópolis, como voluntarios, empezamos con este proyectito de bosques urbanos y empecé a interiorizarme un poco más en lo que es la flora nativa de nuestra provincia. Así que les voy a compartir algunas de las experiencias y un poco más haciendo foco en la identificación de las nativas y por qué es importante que todos tengamos conciencia y tengamos un poco de conocimiento básico, aunque sea, sobre este tema. La charla va a estar centrada específicamente en nativas de Córdoba y dentro de Córdoba en el Espinal y el Chaco. Ya vamos a ver después, más adelante. Ustedes se preguntarán por qué una escuela de filosofía como Nueva Acrópolis, que nos habla de la cultura, del voluntariado y de la filosofía a la manera clásica, está dando una charla sobre árboles. Bueno, creo que tristemente estamos todos enterados de los últimos incendios, pero además de eso, me parece que hay un montón de causas a nivel global. Este cuadrito sencillito que les puse es la tasa de cobertura arbórea, ¿sí?, de nuestra provincia en los últimos años, que bueno, como ven, viene en franco declive, la deforestación, la invasión de especies exóticas, que por ahí es un tema no tan conocido, pero que está afectando a todos nuestros bosques, y bueno, fotos del último incendio del que seguramente todos se habrán enterado, porque perdimos del 5% que nos quedaba, aproximadamente el 3%. Así que creemos que son causas más que suficientes para empezar a hablar de esto y a compartir y a sociabilizar un poco la información. Pero como no todo es negativo, también nos importaba pensar un poco de cuál es el beneficio de las nativas, por qué ahora se han puesto tan de moda y por qué todo el mundo hace hincapié en que necesitamos cultivar nativas, propagar nativas y empezar a pensar en nuestras especies. Bueno, tienen un montón de beneficios, entre ellos mejoran el suelo, cuidan el agua, regulan los ciclos de agua para que no tengamos grandes inundaciones como las que hemos tenido, ni tampoco años tan secos como estos. Dan refugio y alimento a un montón de animales silvestres, sobre todo a las aves, pero a infinidad de invertebrados. No necesitan riego o mucho menos riego y cuidado que las exóticas, ¿sí?, para tener en nuestras casas, en nuestros jardines, son muchísimo más fáciles de cuidar porque justamente están adaptadas tras años de evolución a los suelos y a los climas de nuestra zona. No arruinan las veredas ni las cañerías porque tienen raíces que van hacia lo profundo, entonces es más sencillo su manejo radicular. Tienen usos medicinales y alimenticios, mejoran la calidad y la cantidad también de agua disponible, ya que los bosques hacen todo este proceso de captación del agua y la van liberando de a poco para que no haya desastres ambientales y para que tengamos agua todo el año. Y bueno, en el contexto de incendio cobran un rol fundamental porque las plantas nativas que sobrevivieron a los incendios van a ser las futuras madres de todos los árboles que necesitamos recuperar. Y por último, y no menos importante, son parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Entonces es fundamental que podamos empezar a tomar conocimiento, porque si se pierden los árboles, se pierde una parte irrecuperable de nuestra cultura.
Y ahí le doy el paso a Mariano, que nos va a contar un poco más sobre cuál es el simbolismo de los árboles en la cultura y por qué es tan importante la figura del árbol para diversas, distintos tipos de culturas. Y vamos a empezar a hablar un poco del simbolismo universal del árbol, ¿no? El árbol fue un elemento utilizado como símbolo en todas las civilizaciones y en todas las culturas. Es un símbolo universal muy importante el árbol, ¿no? Primero vamos a tratar de aclarar qué es un símbolo, o sea, ¿para qué nos puede servir un símbolo? Bueno, un símbolo es algo que transmite una idea o busca transmitir una idea. Es una forma que busca transmitir una idea. Entonces, en realidad, el lenguaje simbólico, podríamos decir, es un lenguaje que está velado, por así decirlo. O sea, nos busca transmitir algo que no está explícitamente dicho, ¿no? O sea, es una forma indirecta de transmitirnos una idea. Esta forma indirecta también tiene es mucho más rica, ¿no? Porque es una idea que no se entiende por lo racional muchas veces, sino que se entiende por nuestra parte intuitiva también, no por la mente racional. Normalmente, bueno, hay mucha gente que se dedicó al estudio de los símbolos y de los mitos, ¿no? Hubo grandes estudiosos y llegaron a la conclusión que hay diferentes claves de interpretación de este lenguaje simbólico, ¿no? Hay claves, por ejemplo, numéricas o claves astrológicas. Hay muchísimas claves por las que podemos abordar los símbolos y nos pueden dejar distintas enseñanzas, ¿bien? Además, el lenguaje simbólico es una forma que tiene la naturaleza de mostrarnos sus leyes, o sea, de mostrarnos, de poder llegar a esta sabiduría de entender las leyes de la naturaleza. Cuando hablo de leyes de la naturaleza, no estoy hablando solo de las leyes ecológicas, por así decirlo, sino que estoy hablando de las leyes del cosmos, ¿no? O sea que son leyes universales que rigen todo el cosmos, no solo lo natural como lo vemos actualmente. Entonces, los elementos de la naturaleza son simbólicos también. La naturaleza trata de mostrarnos su forma de actuar o su forma de estar regida a través de sus propios elementos, ¿no? Que entonces cada elemento de la naturaleza podemos encontrarle un simbolismo. Acá yo traje un par de ejemplos. Por ejemplo, tenemos los minerales, que cada mineral tiene su simbolismo, ¿no? Las piedras preciosas, cada elemento tiene su simbolismo, las montañas, la llanura, los accidentes geográficos. O sea, hay un montón de elementos del mundo mineral, por así decirlo, que tiene su simbolismo. No vamos a meternos en esto, es simplemente para mostrarlo. Después, en el mundo de los vegetales también hay elementos que tienen su simbolismo. Y acá, bueno, el gran protagonista del día de hoy, el árbol, ¿no? El claro ejemplo del mundo vegetal y su simbolismo. Ya vamos a entrar más en profundidad. Los animales también. Los animales poseen su simbolismo. Yo acá puse dos ejemplos muy claros y que son como símbolos universales. También el águila, como símbolo de la sabiduría. La serpiente, también un animal muy utilizado simbólicamente como símbolo del tiempo, de los ciclos del tiempo, de la sabiduría también, de la dualidad, cuando vemos dos serpientes entremezclándose. Entonces, muchos de los símbolos que nosotros vemos como una forma, que después se lo toma como una forma, provienen de la naturaleza. El ser humano también, el ser humano como símbolo, ¿no? Nosotros también podemos considerarnos un símbolo. Bueno, acá vemos el hombre de Vitruvio, de Leonardo,
donde del ser humano salen distintos elementos simbólicos, sale el círculo, sale el cuadrado, la estrella de 5 puntas, que es símbolo del hombre como ser humano, obviamente, de los 5 elementos, del quinto elemento del hombre. Acá también puse, bueno, un amanecer o un atardecer en el mar, como el Ankh puede ser tomado desde esa forma de la naturaleza, ¿no? El Ankh, que para los egipcios era la llave de la vida, y que está muy relacionado con el árbol, ¿no? Si nosotros vemos el árbol de la filmina anterior, tranquila, el árbol está muy relacionado con la cruz. El árbol y la cruz son símbolos equivalentes, ¿bien? Se podría decir que la cruz sale también del árbol. Bueno, acá lo que les hablaba de la serpiente. La serpiente, como, bueno, acá lo vemos en el Uroboros, un símbolo egipcio, donde la serpiente mordiéndose su propia cola es símbolo del tiempo y de la eternidad, de los ciclos del tiempo, ¿no? De los ciclos continuos del tiempo. Y acá la podemos ver a las serpientes en el caduceo griego, símbolo de la dualidad de la materia, símbolo de la armonía y el orden. Por eso es también símbolo de la salud, porque la salud está muy relacionada con la armonía, ¿no? Estos son simplemente ejemplos que estoy dando para que veamos que la naturaleza busca enseñarnos por medio de símbolos, o no sé si es que busca enseñarnos, sino que podemos aprender de la naturaleza a través del lenguaje simbólico. Y que los símbolos provienen de la propia naturaleza, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que en distintas culturas y en distintas civilizaciones se repiten símbolos similares o iguales muchas veces. Y eso no quiere decir que hayan tenido conexión y que se hayan copiado, por así decirlo, el símbolo, sino que son símbolos universales que provienen de la naturaleza. Y está en nosotros poder descifrar esa idea, ese mensaje que nos quieren transmitir. Eso yo creo que es una gran pérdida de nuestra cultura actual, que hemos perdido, por decir, el entrenamiento del lenguaje simbólico. Y muchas veces los símbolos y los mitos de culturas antiguas y milenarias son tomados como elementos infantiles que tenían ellos para tratar de justificar cómo era la realidad, o tratar de explicar la realidad de una forma infantil. Y realmente me parece que no es así. Si profundizamos un poco nos damos cuenta que no es así, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver en lo siguiente, yo voy a tratar de tocar 3 aspectos bien diferenciados que hay del simbolismo del árbol, que han tomado las distintas civilizaciones del simbolismo del árbol. Esto no quiere decir que estos aspectos no se entremezclen en una mitología, ¿no? El árbol, yo voy a nombrar el árbol con sus 3 aspectos como el árbol cósmico, el árbol de la vida y el árbol de la sabiduría o el conocimiento. No hay que tomarlo como que esto va a estar separado, sino que normalmente está entremezclado, estos 3 simbolismos están entremezclados, pero nosotros para poder razonarlo de una forma más organizada, lo vamos a separar de esa forma. Vamos a empezar a hablar del árbol cósmico. El árbol cósmico es tomado en este aspecto, es tomado el árbol como el cosmos mismo, o sería el árbol como lo que une el cosmos. Y el árbol es el responsable de la creación del cosmos. Esto lo podemos ver en su tronco, en la verticalidad del tronco, ¿no? Lo vertical simboliza la creación y es un movimiento descendente de la creación que viene de la esencia
a la plasmación, digamos. Entonces, con el árbol se quiere simbolizar este movimiento de creación. Esto también está relacionado a la cruz, ¿no? La cruz podemos ver lo vertical y lo horizontal. Lo vertical es esa conexión con lo divino, con lo sagrado, con lo esencial, como querramos llamarlo. Entonces, normalmente este árbol cósmico muchas veces aparece como un árbol invertido. En los distintos mitos de las distintas civilizaciones aparece como un árbol invertido. ¿Por qué? Porque de esta forma tiene sus raíces, o sea, su semilla y sus raíces se encuentran en el mundo celeste, o sea, en el mundo divino, y a través de su tronco realiza un movimiento descendiente, esta idea, podríamos decir, el mundo divino, y se manifiesta en lo que es todo su follaje, ¿no? Entonces, cuando vemos en alguna mitología que aparece un árbol invertido, está hablando de esta idea del árbol cósmico. ¿Bien? Fíjense la importancia de este símbolo, ¿no? No es un símbolo menor y no es algo menor para la mitología, ¿no? Es el origen del cosmos. Y está hablando también, este árbol normalmente se encuentra ubicado en el centro del mundo, o sea, en el centro del cosmos, y es como una columna que sostiene este cosmos y permite la comunicación entre lo terrenal y lo divino, ¿no? Acá vemos también la relación con la cruz. Este árbol también se lo toma como que unifica los tres niveles del cosmos. Unifica el cielo, como recién dijimos, unifica la tierra y unifica el mundo subterráneo en sus raíces. En el cielo, bueno, tenemos el mundo de los dioses, podríamos decir, el mundo divino, el mundo esencial, el mundo de las ideas para Platón, ¿bien? Y con su tronco conecta con el mundo terrestre, que es el mundo manifestado en el que nosotros vivimos, ¿bien? Pero además, el árbol también tiene una conexión en sus raíces con el mundo subterráneo. El mundo subterráneo normalmente es el mundo de los muertos, ¿no? El mundo de los muertos, y en realidad es el mundo de las energías primigenias, podríamos decir, de las energías creadoras del cosmos, están en el mundo subterráneo, son las energías más ocultas, ¿no? Entonces el árbol también es árbol cósmico por esa capacidad de conexión entre estos tres planos, ¿no? Es una conexión entre estos tres planos. Bueno, cuando yo estaba viendo esto del árbol cósmico, se me vino a la mente el árbol de Avatar, que quien no ha visto Avatar, supongo que la mayoría, porque fue una película muy taquillera. Y bueno, podemos recordar el árbol de Avatar, ¿no? Que era el árbol de las almas. Y era un árbol que unificaba todos los seres de su cosmos, ¿no? Era un árbol por el que te podías comunicar con las almas que habían muerto, ¿no? Entonces, los Na'vi se comunicaban a través de su cola por las hojas de este árbol, que era una especie de sauce, si no me corrigen, Luisi, una especie de sauce luminoso, por así decirlo, sauce llorón, podríamos decir. Y era su centro, era el centro de todo su cosmos. Este árbol se encontraba en el lugar sagrado, era un lugar sagrado para ellos. Era la columna de su mundo, ¿no? Entonces acá podemos ver un ejemplo del árbol cósmico. Ahora vamos a ver otro, si pasamos a la próxima fílmina. Que es muy interesante y muy completo también. La verdad que es súper completo y no podemos hablar mucho porque cuando más tratamos de escarbar, más nos metemos y es más complejo. Es el árbol de la mitología nórdica. Acá me van a tener que perdonar un poco con los nombres. Yggdrasil es el gran árbol de la mitología nórdica
es un fresno. Ellos adoraban tanto el fresno como el roble, ¿no? Que eran árboles típicos de esa zona. Y ellos decían que este árbol en Brasil conectaba los 9 mundos, o los 9 reinos del universo. ¿Bien? Acá fíjense en la imagen de la derecha, este es el árbol, un esquema, digamos, del árbol Yggdrasil. Y bueno, se me va a complicar leer los nombres, pero lo voy a abrir acá que lo tengo, para verlo un poco más grande. Perdón, un segundo. Bueno, ¿cómo estaba compuesto este árbol? Este árbol tenía la parte de arriba, que lo vemos que son como en realidad como 3 árboles, podríamos decir, la parte de arriba que es la zona de Asgard. Es la zona donde viven los dioses, ¿bien? Es una especie de Olimpo, similar a un Olimpo griego, es el lugar donde viven los dioses de la mitología nórdica, donde vive Odín también. Después tenemos la parte central, que es Midgard, que es donde vivimos, es la parte terrenal. O sea, acá estamos viendo estos 3 planos, ¿no? El plano del cielo, el plano terrenal y el plano del inframundo, podríamos decir. Midgard es donde estamos nosotros, la parte terrenal. Y después tenemos la parte subterránea, donde tenemos las raíces que conectan. Vieron que ellos decían que había 9 mundos o 9 reinos del universo. 5 están en la parte subterránea, 2 en la parte terrestre, 5, 2, y tenemos después Midgard y Yggdrasil, ¿está bien? Son los 9. Entonces tenemos las raíces conectando esos distintos mundos. Es interesante que habla de que en las raíces, rodeando las raíces, hay una serpiente o un dragón, también lo nombra, que se llama Nigdo, que es una serpiente que mordisquea las raíces. Intenta destruir este orden cósmico, podemos decir, que es un simbolismo de la serpiente que lo vemos también en otras culturas, lo vemos mucho en Egipto. O sea, la serpiente como simbolismo de la destrucción del orden cósmico. ¿Bien? También tenemos en Asgard, tenemos el águila, que la vemos ahí arriba, que es el águila simbolismo de la sabiduría. Y sobre el tronco del árbol tenemos a la ardilla. ¿Y qué dice el mito, la mitología? Que la ardilla es la que lleva los mensajes, podríamos decir, que comunica los mensajes entre la serpiente y el águila. La ardilla es la encargada de conectar, sube y baja y conecta, lleva mensaje entre la serpiente y el águila. Bueno, en esta mitología también encontramos elfos, hombres y enanos, y se dice que en la parte subterránea hay una fuente de la sabiduría y del conocimiento de la que bebió Odín, y cuando bebió de esta fuente dejó en ofrenda su ojo. Por eso Odín es el dios tuerto, ¿no? Porque dejó su ojo en ofrenda en la fuente de la sabiduría. Bueno, un poco después de esto de la mitología nórdica, también se me vino a la mente la relación con, no sé si alguno ha leído los libros de Tolkien, en el Silmarillion, que es el libro de Tolkien donde explica un poco la cosmogénesis de la Tierra Media, podríamos decir, también habla de 2 árboles, Telperion y Laurelin, que en un comienzo estaban en Valinor, que Valinor era la tierra de los dioses, ¿no? De los dioses que estaban esperando que lleguen a la Tierra Media los elfos y los humanos. Entonces también en la mitología de Tolkien, que podríamos llamarlo también, vemos el simbolismo del árbol, ¿bien? Y estos 2 árboles, al ser 2, también es el simbolismo de la dualidad, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, y acá tenemos una imagen de Yggdrasil, pero bueno, más esquemático. Ahora, para relajar un poco, volvemos a los árboles nativos y
y su identificación. No sé. Bueno, como les conté al principio, obviamente hay un montón de especies nativas, todas estas que vimos en este esquemita. Dentro de la provincia de Córdoba, yo seleccioné las que están en la zona de Espinal, ¿sí? Que es como esta ecorregión que ahora queda muy poco de Espinal propiamente dicho, pero es la ecorregión del centro de Córdoba, y en la zona de Chaco Seco, ¿sí? Que es lo que normalmente le decimos las sierras o el norte. Las ecorregiones son como zonas que están determinadas por el clima, por el tipo de suelo y por el tipo de vegetación. Bueno, ¿y cómo aprendemos a identificar especies? Capaz que algunas de estas cosas las saben, pero me parece que está bueno repasar. Hay como 5 partes básicas que necesitamos observar en una planta, que cuando uno ya aprende y tiene como más práctica, lo haces automáticamente, pero cuando estás empezando a aprender a identificar, son súper útiles. Según la Fundación Miguel Lillo, que es una fundación súper interesante que tiene materiales re lindos, las 5 cosas que necesitamos para aprender a identificar son la forma del árbol, en general la forma que podemos ver de lejos, digamos, a simple vista, la hoja de ese árbol, la flor, si estamos en temporada de floración, el fruto, que es como lo más distintivo, y por último la corteza, ¿sí? Hay muchos tipos de cada una de estas características. A grandes rasgos, la forma del árbol puede ser globosa, columnar, ¿sí? Generalmente los nativos nuestros suelen ser o extendidas o globosas, ¿sí? También tenemos un sauce ahí como el árbol cósmico, que tiene forma péndula, pero son los menos. Y en general los exóticos suelen ser o cónicas o columnares. No lo aclaré, pero hablamos de nativas cuando son especies que son originarias de la zona en la que se encuentran, ¿sí? Es decir, especies que son originarias de Córdoba, cuando estamos en Córdoba, y de exóticas cuando hablamos de especies que están acá, pero son originarias de otra parte del mundo. Bien, la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es la hoja, si son hojas simples, como las de acá arriba, y la forma de la hoja, o si son hojas compuestas, que están formadas por varias hojitas más chiquitas, y también de la hoja vamos a prestar especial atención al color, al borde, y también a la textura, si son hojas coriáceas, hojas brillosas, hojas duras, hojas con pelitos, todo lo que podamos, toda la información que podamos recabar nos va a servir para poder identificar más fácil. Las flores, que pueden ser solitarias, en grupos o inflorescencias, que son flores diferentes, digamos. La mayoría de nuestras especies tiene generalmente inflorescencias, ya las vamos a ver con más detalle. Los frutos, que pueden ser carnosos, son los frutos que suelen ser comestibles por nosotros o por otros animales, o secos. Pueden ser vainas, pueden ser chauchas, pueden ser un montón de cosas. Dentro de los frutos claramente están las semillas. Y por último la corteza. Puede ser rugosa, lisa, con manchas, con espinas, etc. Cada árbol tiene una combinación particular de estas 5 características. Y resumidamente es lo que yo intento mostrarles en esta charla, las 4 o 5 características con las cuales podemos identificar a las especies más comunes de Córdoba. Bueno, este es como el árbol, ¿sí? Cuando armamos la charla con Mariano pensábamos que si hubiera que buscar un árbol para definir un poco la identidad de nuestros pueblos originarios, es el algarrobo blanco. De hecho, el nombre originario, digamos, de este árbol es tacu, que tacu significa el árbol, porque el algarrobo se usa para todo. Es el árbol que da sombra, es el árbol que da alimento para uno y para el ganado, el árbol que nos protege, bueno, es como, tiene mucho simbolismo por parte de nuestros pueblos originarios. Son árboles grandes, pueden medir hasta 18 metros, incluso más. Tienen hojas verde claro, que son compuestas y están formadas por un montón de hojitas más chiquitas. Pertenece al grupo de los prosopis, ¿sí? No importa el nombre, pero sí que tengan en cuenta que en Córdoba tenemos 4 espinillos. El blanco es el más común, pero también tenemos otros 3. Las flores son inflorescencias, como vimos antes, y suelen ser racimos amarillitos, y empieza a florecer a partir de ahora, ¿sí? En septiembre, noviembre. Y los frutos son unas chauchas, chatas, blancas, justamente por eso es algarrobo blanco, que pueden llegar a medir hasta 25 centímetros más o menos, y que tienen como carocitos marcados. Cuando nosotros las vemos, podemos ver que tiene como ranuritas en el fruto. La chaucha de la algarroba se utiliza para preparar arrope, para preparar harina, ahora está como súper de moda los productos de algarroba, y es un súper alimento, ¿sí? Es como
De hecho, es uno de los alimentos recomendados por la FAO porque tiene tanta cantidad de nutrientes que, bueno, realmente son como muy complejos y muy recomendables. También son muy ricos de sabor, no sé si alguno los ha probado, pero son muy recomendables el algarrobo. Bien, sigue el espinillo, que es como el representante del espinal, es la estrella del espinal. Los espinillos son árboles pequeños, pueden llegar a medir hasta 6 metros, obviamente tienen espinas, como la gran mayoría de nuestras nativas. Cabe aclarar que las espinas son una estrategia de defensa frente a la herbivoría, para evitar que se los coman los animales, pero también son como indicio o símbolo de que esos árboles viven en zona seca, ¿sí? Si nosotros tenemos espinillos en nuestras casas, o en macetas, o en las veredas, si el árbol está bien regado, las espinas van a ser bastante más chiquitas, ¿sí? Mientras más estrés por falta de agua haya sufrido la planta, más grandes van a ser las espinas. Tiene espinas grises, que siempre están de a 2 y que pueden llegar a medir hasta 3 centímetros. Las hojas son bastante chiquitas, son compuestas también y color verde claro, y tiene unas flores amarillas muy perfumadas. De hecho, otro nombre del espinillo es aromito o aromo, justamente por el aroma intenso que tienen las flores cuando en temporada de floración. Incluso en algunos lugares se utilizan estas flores para fabricar perfumes. Y los frutos son unas vainas leñosas, que son estas que están acá, de color marrón oscuro, que en el norte se utilizan como tintorias, tiñen de un color gris muy bonito la lana, y fructifican ahora entre enero y abril. El espinillo es como un árbol súper fácil de reproducir, y bueno, y es uno de los que hemos utilizado en el proyectito de bosques urbanos. Acá acabo de darme cuenta que tengo un error en la presentación, les pido perdón. El género del espinillo cambió hace poco tiempo, ahora ya no es acacia, es bachelia, pero es un error técnico, pero después para cuando se las compartamos va a estar corregido. Bien, seguimos con el tala, que es otro de los grandes de nuestro Chaco seco. Puede llegar a medir 12 metros y capaz que un poco más también, un tala adulto. Tiene como esa particular forma como desacomodada, desgarbado le dicen en los libros, y uno cuando lo ve realmente las ramas son muy tortuosas, crecen siempre en zigzag, no sé si alcanzan a ver en esta rama, la foto se alcanza a ver bien. Tienen espinas que son muy dolorosas. De hecho, tala significa algo como el que pincha, una cosa por el estilo, y realmente pincha bastante. Tienen las hojas ovaladas con los bordes aserrados. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver los bordes? Y tienen la particularidad de que en el mismo árbol puede haber hojas con formas diferentes. Fíjense, esta hoja es de tala y la van a ver que tiene el borde casi liso y como una forma mucho más redondeada. Y esta también es de tala y tiene el borde aserrado y mucho más larga. Tienen como esa particularidad. Y las hojas son bien brillantes, ¿sí? Si alcanzan a ver en la imagen, son hojas que son muy brillosas a diferencia de las otras que vimos y son simples. Las flores son prácticamente imperceptibles, son de color verde y muy chiquito. Y lo interesante del tala es que tiene un fruto muy dulce, comestible para nosotros y sobre todo para las aves, que son las grandes dispersoras de esta especie, ¿sí? Es una fuente alimenticia para un montón de especies de aves y también para muchos mamíferos, para zorros, para vizcachas, bueno, un montón de especies que se alimentan de estos frutitos que son muy dulces. Fructifica entre octubre y marzo y tienen un carozo rugoso adentro. También son bastante sencillos de reproducir, así que también los hemos incorporado. Bueno, sigo con el Cina-Cina. El Cina-Cina es como un árbol, a mi criterio me parece que poco famoso, no es tan conocido como los otros que veníamos viendo, pero ahora se está empezando a poner de moda como un árbol ornamental, ¿sí? Para poner de adorno, sobre todo en las forestaciones urbanas. Es un árbol muy bonito, que puede medir unos 3 a 7 metros más o menos, muy bonito para las veredas porque tiene un fuste alto, una copa globosa, y que cuando florece se cubre de un tono amarillo. Las hojas son muy chiquititas, pero tienen unos tallos que pueden medir hasta 40 centímetros, entonces nosotros lo que vemos son como tallos verdes con pequeñas escamitas, hojitas muy pequeñas. Tiene unas flores amarillas muy bonitas, en noviembre empieza a florecer y tienen así amarillas con el centro anaranjado. Son muy melíferas, sirven para polinizar, son polinizadas por un montón de insectos y es muy común ver a algunas de nuestras abejas nativas cerca de los Cina-Cina. Y el fruto son unas chauchas secas que pueden tener varias semillas adentro, de color marrón, muy chiquititas. Más o menos unos 3 a 5 centímetros miden los frutos.
y fructifica también en verano, como la mayoría de nuestros nativos, porque es la época en la que hay más abundancia de recursos. El mistol, capaz que lo conocen, seguramente alguno ha probado arrope de mistol en algún momento. Es conocido porque, bueno, su fruto es comestible, son como una especie de, para mí tiene gusto a manzanitas, como unas manzanitas dulces, pequeñas, de color rojizo, pueden medir hasta 2-3 centímetros. No fructifica todos los años, pero cuando lo hace suele tener una fructificación muy abundante, y eso hace que sea un recurso en el monte para las personas y también para alimentar al ganado. Tiene una forma muy característica, tiene también las ramas en zigzag, así como el tala que vimos antes, también tiene espinas, y tiene las hojas de color más bien grisáceo, bien opacas, verde grisáceo, con las nervaduras paralelas, ¿sí? Las espinas son cónicas y son más chiquitas que las espinas de las otras plantas que estuvimos viendo. Y es un árbol grande, puede llegar a los 10 metros, es uno de los grandes del monte chaqueño también. El molle, a mi criterio, uno de los más bonitos que tenemos, ahora se está empezando a poner de moda también para usarlo como ornamental, porque tiene la particularidad de que tiene las hojas casi todo el año, las hojas son bien brillosas y tienen las nervaduras perfectamente paralelas, ¿sí? Si uno ve la hoja de cerca, va a ver que las rayitas son perfectamente paralelas. Es un árbol que se puede distinguir a simple vista en el monte. Si uno se para en la cima de un monte, de una montaña, podés ver hacia abajo y los manchones verdes brillosos son molles seguros. Es como, tiene un color muy particular. Y, bueno, las flores también son poco llamativas, son muy chiquititas, de color amarillo verdoso, así que prácticamente no se ven. Y los frutos son también de sabor dulce, aunque no hay mucho registro de que sean comestibles, no está conocido como comestible, pero sí se le dice molle de beber en la provincia de Córdoba, porque antaño, es una práctica que ya se perdió, pero hace mucho tiempo cuenta la gente de los serranos particularmente, que se preparaba el agua de molle, que era como una especie de jugo o de bebida que corta la sed y que es dulzona. Entonces, bueno, en ese momento se preparaba. También es conocido por la flechadura del molle, capaz que algunos lo conocen más por ese lado. Es una planta que, según la sabiduría popular, digamos, dicen que si uno se acuesta a dormir la siesta abajo del molle, podés estar flechado. La explicación científica es que produce unos compuestos volátiles que a algunas personas les generan alergia. Yo, por las dudas, nunca lo hice. Bien, la tusca, esta es prima hermana del espinillo, de hecho también le suelen decir aromito o aromo macho, tiene distintos nombres. Van a ver que es muy parecida, y de hecho a veces es hasta difícil de identificar si tenemos cerca un espinillo de una tusca, porque al florecer son muy parecidos, tienen el tamaño similar, las hojas son muy similares, las flores florecen amarillo en la misma época. La única diferencia es que estas flores están bien separadas, ¿sí? Si alcanzan a ver el pompón amarillo está bien separado del tallo, a diferencia de las del espinillo que florecen en contra del tallo. Si las vemos entre febrero y junio es mucho más sencillo porque el fruto es totalmente diferente, y bueno, la vaina de la tusca es inconfundible porque es como una especie de rosario de color marrón leñoso, que puede llegar a medir hasta 20 centímetros, y es realmente inconfundible, no hay prácticamente otras nativas que tengan un fruto similar. Pero cuando está en temporada en que no tiene ni flores ni fruto, es un poco más difícil de identificar. El quebracho blanco es el otro grande, junto con el algarrobo blanco de nuestros montes. También hay muchas leyendas y cuentos sobre los quebrachos. Son árboles lentos, pero que pueden vivir cientos de años, pueden medir 25 metros o incluso más. En las ramas no tienen espinas, esa es como una característica particular, a diferencia de todas nuestras leñosas que tienen espinas. Este no tiene espinas en las ramas, pero sí en las hojas. Si prestan atención en la foto de la hoja, van a ver que cada hoja termina en una espina dura, que pincha bastante, y para eso las hojas necesitan ser duras. Se dice que son como coriáceas, como si fueran de cuero, ¿sí? Son hojas bastante duritas que tienen la espina en la punta. ¿Qué me faltó? Las ramas, bueno, pueden ser erectas o pueden ser pendulares, tienen como una forma un poco desprolija, por así decirlo, el árbol, y son de color grisáceo, ¿sí? No es un árbol tan llamativo. Las flores también son muy pequeñitas, y el fruto, ¿sí? En
entre marzo y junio empieza a fructificar, es como una especie de castañuela grande, así, como una cápsula, de color grisáceo, bastante grandes, ¿sí? Fíjense que hasta 12 centímetros pueden medir de largo, que esta foto es la cápsula inmadura, y esta foto es cuando ya, una vez que maduran, las cápsulas se abren y liberan unas semillas aladas que se llaman, que son estas que se pueden ver acá adentro, tienen como una membrana, y las semillas, lógicamente la estrategia de dispersión es a través del viento, porque justamente son muy livianitas y pueden volar fácilmente. El quebracho también es utilizado como leña, porque es un árbol que tiene una combustión calórica muy alta, y que, bueno, es bastante preciada la leña de quebracho. Tristemente, como son los grandotes y los que más tiempo tardan en reproducirse y en crecer hasta ese tamaño, son de los que menos quedan, ¿sí? Es bastante, cada vez es más difícil encontrar quebrachos grandes. El chañar, también súper conocido, un arbolito precioso, que puede llegar hasta los 10 metros si está cuidado y si tiene las características necesarias. Si no, suelen ser más bien arbustos un poco más pequeños. Es inconfundible el chañar porque tiene una particularidad. Su nombre científico, Geoffroy decorticans. Decorticans significa que se desviste. Tiene como esa particularidad, si alcanzan a ver en la corteza o si conocen algún chañarcito, los chañares empiezan a desprender su corteza y por debajo se ven manchas de corteza verde flúor. Es como el único, creo, de nuestros árboles que tiene ese comportamiento, entonces es bien característico de él poder ver por debajo las manchas verdes brillantes. Si vamos por el monte se observa muy fácilmente. Las hojas son diferentes a las otras, son verde grisáceas, pero son muy chiquititas y tienen espinas bien pequeñitas. Son hojas redondeadas y pequeñas también. Cuando florece, florece en amarillo, como la gran mayoría de nuestros nativos. Eso es una estrategia evolutiva, que las flores de nuestro monte florecen en amarillo porque los polinizadores de nuestro monte, las abejas nativas de Córdoba, buscan el amarillo. Es una estrategia de coevolución, por eso van a ver que muchas de nuestras flores son de ese tono. Amarillo-naranja, también son perfumadas y son muy vistosas, son muy bonitos los chañares florecidos porque se vuelven completamente amarillos. Y el fruto es como un duraznito pequeño, es una drupa naranja rojiza, con la pulpa muy dulce también, que fructifica ahora entre diciembre y febrero, en el verano. Es comestible, seguramente han probado también el arrope de chañar, altamente utilizado como medicinal para todos los problemas respiratorios en el norte, y también utilizado como aderezo, digamos, es muy rico. Y también, bueno, el chañar se utiliza como alimenticio no solo para nosotros, sino también para el ganado. No fructifica todos los años, tiene la particularidad de que fructifica cada 4 o 5 años, según la época, la temporada y según el estado de la planta. Así que, bueno, es importante cuando vean un chañar o una zona de chañarcitos, generalmente están en grupos, que esté fructificando, es importante tenerlo en cuenta, porque quizás ese año haya una buena cosecha, pero después por un par de años no haya. Y la particularidad del chañar es que se reproduce por las raíces, por estolones se les llama. Ellos tienen una raíz principal, la planta madre, pero a la vez va sacando raíces a los costados de donde nacen nuevos hijos. Entonces es muy común ver que se comporten en bosquecitos, ¿sí? Cuando hay una planta madre de chañar, si tiene el espacio suficiente, lo más probable es que empiece a generar chañarcitos alrededor. Y ahora volvemos a otro aspecto del árbol, que es el árbol de la vida. Que bueno, este también es un aspecto muy conocido, que el árbol realmente nos muestra una característica que es la ley de los ciclos en la vida, ¿no? La ley cíclica de la vida y la ley de regeneración. Nosotros, si observamos un árbol pasando las distintas estaciones del año, podemos llegar a ver que el árbol aparentemente en el invierno muere. O sea, si nosotros vemos solamente su parte exterior, o sea, su parte superficial, podríamos decir que el árbol en invierno muere y que se recluye en sus raíces, ¿no? O sea que esta sería podríamos decir que es una muerte de su parte material y que se reprime y que se guarda en su parte esencial, ¿no? En su parte más profunda, que son las raíces. ¿Se guarda hasta cuándo? Bueno, hasta que llega la primavera.
La primavera es el momento en que el árbol vuelve a brotar y vuelve la vida a él, ¿no? Y después pasa el verano, donde el árbol llega a su esplendor, donde da sus frutos, donde tiene la generosidad que tiene la naturaleza o la Pachamama, diríamos, la Madre Tierra, la generosidad de dar sus frutos, de brindarlos. Y en ese momento el árbol está en su esplendor hasta que llega el otoño, donde empieza nuevamente a decrecer su vida. O sea, donde empieza lentamente a morir nuevamente para volver a interiorizarse y volver a nacer en una nueva primavera. Este ciclo de la vida que nos muestra el árbol, podemos ver lo que se da en toda la manifestación, este ciclo, ¿no? Se da en nuestra vida misma, ¿no? Que nosotros tenemos este ciclo de nacimiento hacia la muerte, ¿no? Se da también en las civilizaciones, donde hay civilizaciones que nacen, llegan a su esplendor y también entran en decadencia y mueren. Es una ley que rige nuestro cosmos, podríamos decir, ¿no? El árbol también nos muestra que hay yo lo puse acá como economía natural, no sé si es la palabra, pero es como un reciclaje continuo de la vida. El árbol, cuando sus hojas mueren, cuando deja morir sus hojas, esas mismas hojas caen al suelo a su alrededor y se descomponen y forman parte de la tierra de la que él se va a alimentar, ¿no? Entonces esto también es parte de la ley de la física, como de que nada se crea y nada se destruye, sino que todo se transforma, ¿no? Entonces podemos ver que la naturaleza tiene esa característica de regeneración continua y de transformación continua, de continuo cambio, y que cuando algo muere, sirve para otra cosa, revive de otra forma, busca la vida de otra forma, ¿no? Entonces el árbol también nos enseña esto. El árbol también nos enseña, nos habla de la ley de la dualidad, de esto que estamos hablando, de la esencia y consecuencia o manifestación. Hablamos de dos mundos del árbol: el mundo subterráneo de las raíces, el mundo esencial donde todo se guarda, y el mundo de la manifestación donde el árbol sale al mundo material, ¿no? Y vemos que en el momento de la muerte no es que el árbol muere, en el momento del invierno el árbol no muere, sino que el árbol se recluye en sus raíces, se recluye en su esencia, ¿no? Esto lo podemos también llevar a nuestra vida. Quizás hay momentos donde estamos pasando un invierno en nuestra vida y estamos recluidos en nuestro interior. Hay momentos en donde estamos en nuestro cenit y estamos en un verano en nuestra vida y somos esplendorosos. Tenemos una creatividad inmensa y explotamos, brillamos. Y hay momentos, hay otoños y hay primaveras también. Entonces, esto también yo creo que nos sirve para empezar a conocernos a nosotros mismos también, conocernos que nosotros tenemos etapas y que no necesariamente tenemos que ser todo el tiempo igual, que tenemos nuestros momentos de introspección, nuestros momentos de exteriorización también. Y muchas veces estos momentos están relacionados con la naturaleza y es natural que así sea. En invierno nosotros tendemos más a recluirnos, ¿no? Más en un invierno con pandemia, ¿no? En un invierno con pandemia es como un doble invierno potenciado. Pero bueno, son momentos distintos de nuestra vida y que también nos sirven para conocernos y para reflexionar, ¿no? Y bueno, este árbol de la vida también tiene la característica que también aparece muchas veces como árbol portador de la inmortalidad. ¿Bien?
En muchos mitos aparecen los frutos de los árboles principalmente, o los árboles como portadores de la inmortalidad. Y esto se relaciona mucho con los mitos del héroe. Que bueno, estamos viendo que el árbol se relaciona mucho con los mitos del héroe, ¿no? Tanto como la serpiente. Yo traje acá a colación un ejemplo, que es los árboles del jardín de las Hespérides, que eran árboles que tenían manzanas de oro, y que, estamos hablando del mito griego, ¿no? De Grecia, eran árboles que eran custodiados, eran cuidados por las Hespérides. Este era un jardín que le había regalado Gea, la diosa de la tierra, a Hera cuando se casa con Zeus, le regaló este jardín, y las Hespérides eran las encargadas de cuidar de estos árboles. Y estos árboles eran custodiados por una serpiente o un dragón, también acá aparece el mismo simbolismo, eran custodiados por la serpiente Ladón, que tenía, se decía que tenía 100 cabezas. ¿Bien? Normalmente estos árboles portadores de la inmortalidad aparecen en un lugar alejado, en un lugar inaccesible y custodiados por monstruos. Lo podemos ver en un montón de mitos, ¿no? Entonces, uno de los trabajos del héroe es lograr a conquistar la inmortalidad, ¿no? Entonces, lograr llegar a este fruto que da la inmortalidad. Este es el caso de Heracles, que una de sus pruebas era ir y traerle a Hera manzanas de los árboles del jardín de las Hespérides, estas manzanas de oro que dan la inmortalidad. Bueno, lo voy a contar rápidamente para no perder mucho tiempo. Heracles, cuando va hacia el jardín de las Hespérides, se encuentra con Atlas, que Atlas era el titán que se encontraba castigado sosteniendo el mundo, y Atlas le dice que en agradecimiento por liberar a Prometeo, que Heracles habría liberado a Prometeo, él le iba a conseguir las manzanas. Entonces Atlas le pide a Heracles, o Hércules también se lo llama, que le sostenga el mundo para él ir a buscar las manzanas, ¿no? Que le sostenga el mundo un ratito, le dijo. Y bueno, fue Atlas, consiguió las manzanas, mató a Ladón, mató a la serpiente, consiguió las manzanas y se la trajo a Heracles. Pero Atlas se había visto ya liberado del karma de sostener el mundo, y le dijo a Heracles que él mismo le iba a llevar las manzanas a Euristeo, que es a quien se la tenía que llevar a Heracles. O sea que lo iba a dejar ahí con el mundo a cuestas. Pero bueno, ahí Heracles utilizó su inteligencia y su astucia y le dijo que estaba cansado, que le dolía el hombro y que le sostenga por un ratito el mundo y después él podía ir a llevar las manzanas. Entonces le hizo sostener nuevamente a Atlas el mundo y se fue con las manzanas para llevársela a Euristeo. Ahí pasa también una prueba de la astucia de Heracles, ¿no? Bueno, pero acá vemos la relación de este árbol de la vida con el mito del héroe también, ¿no? Este simbolismo del árbol y de los frutos del árbol como un camino hacia la inmortalidad. Vamos a ver que está muy relacionado con el árbol de la sabiduría que vamos a ver a continuación, porque en realidad acá el fruto te da tanto la inmortalidad como la sabiduría, que en realidad la sabiduría es lo que te hace inmortal, ¿no? Pasamos a la próxima. Bueno, y acá vamos a hablar un poco del árbol del conocimiento, ¿bien? O de la sabiduría. Bueno, acá justamente lo que decía recién, el árbol del conocimiento y la sabiduría está relacionado con la inmortalidad, ¿no? O sea, esto muchas veces nosotros pensamos actualmente que la inmortalidad es no morirnos, ¿no? O sea, que no llegue este invierno y que nuestro cuerpo físico muera. Y realmente distintas culturas y civilizaciones
vieron que no era esa la inmortalidad, sino que la inmortalidad es que somos inmortales y que la inmortalidad es conectar con nuestra parte inmortal o esencial. Cuando nosotros conectemos con esa parte y lleguemos a la sabiduría, ahí nos ganamos la inmortalidad, ¿no? No es la inmortalidad no envejecer, porque como decía recién, es una ley de la manifestación envejecer y morir. Entonces, en este caso, el árbol es también como un canal de conexión. Nosotros cuando vimos el árbol cósmico, vimos que era un canal descendente que de la parte celeste o de la parte divina o de la esencia bajaba y se manifestaba, ¿bien? Acá el árbol funciona a la inversa, digamos. Es como un canal por donde nosotros ascendemos y logramos conectarnos con el conocimiento o con la sabiduría o con nuestra parte esencial. Entonces, acá vemos realmente el símbolo como del árbol como un puente, como una conexión, como la conciencia, ¿no? Que también lo vemos en la cruz, por eso es muy similar al símbolo de la cruz, el árbol. Está relacionado. O sea que este árbol lo vemos como esa conexión, como la conciencia. También podemos ver en el árbol ciertas características de la vida o de la madre tierra, podríamos decir. El árbol posee belleza, la belleza natural, o sea, con el árbol nos podemos dar cuenta que la naturaleza es bella. ¿Eh? Nos podemos dar cuenta que en el árbol, que en la naturaleza hay armonía, que hay una armonía y hay un orden. La naturaleza tiene un cierto orden y tiene una armonía, por eso logra la belleza. Y también podemos ver que el árbol es generoso, sin esperar nada a cambio, ¿no? El árbol nos da sus frutos, nos da su sombra, nos da su oxígeno, porque si no tuviéramos los árboles no tendríamos oxígeno para respirar, un problema bastante actual. El árbol nos da su madera también para poder iluminarnos, para poder calentarnos, nos da un montón de elementos, bueno, como recién estaban hablando, aromas, nos da perfumes, nos da alimento, nos da medicinas. El árbol nos da sin pedir nada a cambio, sin pedirnos nada, da. Y eso es la generosidad de la naturaleza, que la podemos ver en el árbol como en un montón de otras cosas. ¿Bien? Bueno, y a colación de este árbol del conocimiento y este árbol como canal de canalización de sabiduría, bueno, traje el ejemplo del árbol Bodhi, que era una higuera, donde Buda se ilumina, ¿no? Se dice que Buda, luego en su etapa ascética, cuando él sale de su palacio y entra en una etapa ascética, buscando la iluminación o buscando la sabiduría, se sienta debajo de este árbol, decidido a no salir de ahí hasta iluminarse. Bueno, y en ese momento llega Mara, que es el rey de la Maya, el rey de la ilusión, y lo empieza a tentar, le empieza a producir tentaciones a Buda. Lo tienta con cosas terrenales. En ese momento se dice que Buda baja a las raíces del árbol, o sea, baja a la parte, estamos hablando del mundo subterráneo, que esto lo vemos en todos los héroes, que en las últimas pruebas, cuando tienen que superar la prueba más difícil, se sumergen normalmente en una caverna o van a las profundidades. Es allí donde se encuentran con sus más grandes temores y con sus más grandes tentaciones. Es cuando llegan a la oscuridad y deben vencer esos miedos.
Entonces, cuando Buda supera esas tentaciones de Mara, realmente asciende por el árbol, por el tronco del árbol, y se ilumina. Alcanza el conocimiento, la sabiduría. ¿Está bien? Entonces es un símbolo muy importante el del árbol. No es un símbolo menor, es un símbolo universal. Y es un símbolo de este canal para llegar al conocimiento profundo, ¿no? Bueno, espero, yo con esto termino la parte simbólica y seguimos con Luisi. Vamos a aprender un poquito más de nativo. Les voy a contar un poquito sobre los arbustos y también algunas recomendaciones por el tema de los incendios, que vi que al principio en el chat estaban como evaluando posibilidades con las bombas de semillas, etc. De los arbustos, bueno, la jarilla, no sé si la conocen, pero es muy bonita, hablando de la belleza en la naturaleza. Es un arbustito leñoso que suele crecer en suelos pobres, ¿sí? En el norte de nuestra provincia es bastante común, en las zonas secas también. Son arbustitos de 3 metros más o menos, que también florecen de amarillo, como todos los que venimos viendo. Son muy bonitos porque cuando florecen realmente se cubren completamente de amarillo. Tienen las hojas en forma de V, ¿sí? Por eso el nombre científico Divaricata habla de que tienen como una V corta, ¿sí? 2 Vs en las hojas. Y son de color brillante, y los frutitos son como una especie de pelucita gris, ¿sí? Blanca cuando está inmadura, que se vuelve gris o marroncita con el tiempo, que tiene 5 semillas adentro. Son plantas chiquitas que son muy lindas como ornamentales, llevan muy poco cuidado, y también son utilizadas de forma medicinal, ¿sí? Se aplican pomadas de jarilla o cataplasmas de jarilla, etcétera, para los dolores musculares, el reuma y todo eso. Tiene propiedades como analgésicas y calmantes. Bastante común y bastante fácil también de reproducir. El piquillín chico es uno de los otros comestibles, súper útil en el ecosistema porque sostiene también con su alimento y con sus frutos a un montón de especies. Fructifica ahora entre noviembre y marzo, así que tiene un periodo de fructificación bastante largo. Quizás alguno lo ha probado o ha comido dulce de piquillín. Tenemos 2 piquillines en Córdoba, el grande y el chico. Yo les puse el chico en representación. Tienen estos frutitos rojos que son muy dulces. Pueden ser amarillos, rojos o negros, según la zona y según las temperaturas. Van cambiando los colores, pero son siempre de la misma planta. Las flores son amarillitas, chiquititas, realmente no son muy vistosas. Y una forma fácil de identificarlo, una particularidad, es que las hojas crecen sobre las espinas, ¿sí? Tiene una rama central con varias espinas que crecen a los costados, espinas laterales, ¿sí? Que pueden tener 4 o 5 centímetros, incluso más. Y las hojas son muy pequeñitas y crecen sobre las espinas. Es un arbusto muy chiquito, hasta 2 metros de altura en el mejor de los casos. Pueden ser también más chiquitos todavía, y son una parte fundamental, un poco estábamos hablando antes en el chat, de lo que se considera el sotobosque, que es el bosque que crece por debajo de los grandes árboles que estuvimos mencionando antes, ¿sí? Los arbustos y también las herbáceas. Todo eso sería sotobosque, y es lo primero que necesitamos empezar a recuperar para que puedan volver los grandes árboles. La lagaña de perro, o también le dicen barba de chivo, es para mí también súper bonita. Es un ornamental que acá recién ahora está empezando a usarse más como adorno en las casas y a cultivarse un poco más en los parques y en los jardines, pero es una planta muy preciada en el exterior, ¿sí? Sobre todo en el hemisferio norte se la cultiva como ornamental y es como, creo que más conocida que acá. Tiene una flor muy vistosa, es esta, las flores salen en racimos entre diciembre y marzo, y las flores son de color amarillo, pero tienen los estambres de color rojo bien llamativo, ¿sí? Son estos que se ven acá. Tiene un olor bastante feo, a mi criterio, hablando de los aromas subjetivos. Para mí las hojas tienen un olor muy feo, pero bueno, nada, tenés que ir y tocarlas para poder sentir el olor, si no, a simple vista no es algo que moleste. Pueden crecer hasta los 2 metros más o menos, son bastante sencillas de cuidar también, crecen muy bien en maceta, así que son muy recomendables para sus patios, sus jardines, sus veredas. Y el fruto es una chaucha, es esta acá, de color amarillito, seca,
que se empiezan a hinchar cuando se maduran y cuando se terminan de hinchar se revientan y largan las semillas. Por último, quise incluir al menos una que no fuera ni árbol ni arbusto, y bueno, me decidí por una enredadera, que para mí es de las más lindas que tenemos dentro de las nativas, es la sachahuasca, o también le dicen clarín del monte. Tiene una flor tubular, ¿sí? Alargada, de color rojo, muy bonita, tienen un periodo de floración también bastante largo, de octubre a abril, y las flores están adaptadas para ser polinizadas por los colibríes, así que a quien le gusten los colibríes, los picaflores, son como una buena forma de atraerlos hacia su jardín. Tienen hábitos trepadores, ¿sí? Pues son enredaderas, generan a lo largo, a medida que van creciendo, un tronquito leñoso, pero tienen la capacidad de cubrir y colonizar bastante rápido, así que son buenas para cubrir alambrados o para hacer cercos vivos, etc. Tienen hojas opuestas, verde claro, brillosas también, coriáceas porque son como si estuvieran barnizadas, ¿sí? Si las vemos a la luz del sol. Y el fruto es una cápsula negra, es esta que está acá, que cuando está madura se abre y libera mucha cantidad de semillas aladas, como las del quebracho que vimos antes, que se dispersan a través del viento. Libera mucha cantidad de semillas aladas cuando madura, entre enero y abril más o menos. Es como una de las recomendadas, me parece, para tener en los jardines, y bueno, también es fuente para muchos de polinización, bueno, para sostener a distintas especies. Bueno, para no demorarnos más, paso a la siguiente diapo. Esta producción no es mía, es del vivero Ñandubay, que súper recomendable, tiene material de divulgación muy lindo, y son algunas recomendaciones que capaz ya las escucharon, pero me parece que no está de más repetirlas. Están hechas con un grupo de biólogos, ingenieros forestales, biólogas, en realidad ingenieras forestales, porque son todas mujeres, que trabajan en monte nativo desde hace bastante y que dieron como algunas recomendaciones generales para calmar un poco, apaciguar las ganas de salir a salvar el monte que a mucha gente le surgió después de los incendios, y para poder saber qué hacer para que no sea peor el remedio que la enfermedad, por decirlo de alguna manera. Es importante aclarar que, más allá de la gravedad que tuvieron estos incendios de las últimas semanas en nuestra provincia, el monte sigue vivo, ¿sí? Por debajo del incendio. Entonces, lo primero que podemos hacer para poder colaborar es respetar el ciclo de la naturaleza, entender que lleva mucho tiempo de recuperación y que no son procesos instantáneos como nosotros quisiéramos que sean. Entonces, lo primero que necesitamos es darle tiempo al monte que todavía está vivo para que se recupere. Imagínense o hagan la analogía con cualquier ser humano que se quema. Lo primero que uno tiene que hacer es dejar que la herida empiece a cicatrizar, ¿sí? Si nosotros estamos escarbando la herida o lastimándola, solo empeoramos la situación. Entonces, lo primero que se recomienda es que podamos darle el tiempo y el espacio para que el monte vaya cicatrizando naturalmente, que se enfríen los suelos, que se empiecen a recuperar desde abajo hacia arriba. Para esto es súper necesario que no haya pisoteos, que no pasen motos, ni cuatriciclos, ni vehículos, que no haya cabalgatas y sobre todo que no haya ganado, lo cual es un poco difícil porque muchas de las zonas que se quemaron tienen ganadería de subsistencia y, bueno, los serranos que viven ahí están necesitando ese recurso alimenticio del monte para poder mantener el poco ganado que les quedó con vida. Así que lo principal sería, si tenemos la posibilidad, ayudar a esa gente que son los que más están sufriendo las consecuencias directamente en sus propias economías, e intentar no pisotear la zona. Por otro lado, si tenemos en nuestro terreno, nuestras casas, plazas, patios, parques, etcétera, especies exóticas que sean invasoras, ¿sí? No sé si las conocen, pero así a términos generales les puedo decir siempreverde, paraíso, Crataeus, que es el de los frutitos rojos que todo el mundo pone para hacer los cercos vivos, o Cotoneaster, que es muy parecido, mora, falso cafeto, no sé si me estoy olvidando de alguno, son como los más, y acacia negra, por favor. Si tienen cerca cualquiera de esas plantas o conocen zonas en donde haya esas plantas, lo primero que necesitamos hacer es controlarlas, ¿sí? Porque las aves están buscando comida en este momento y algunos mamíferos también, y como esas especies invasoras están ofreciendo frutos en este momento de primavera,
y al no tener el monte nativo, muchas especies de aves van a ir a consumir esos frutos de exóticas invasoras, y lo primero que va a empezar a aparecer en el monte quemado van a ser invasoras, lo cual es pésimo para el ecosistema. Entonces, poder controlar esas invasoras es como lo primero en lo que podemos colaborar. Si saben que cerca de su casa hay un paraíso, hay un siempreverde, hay un crataeus que esté en este momento con los frutos, una excelente iniciativa y que no es tan difícil es ir y juntar todos esos frutos, amontonarlos, meterlos adentro de una bolsa, quemarlos y listo, digamos, y San se acabó, para que intentemos que se dispersen lo menos posible. Eso es algo en lo que pueden colaborar y no necesitan ir a la zona de incendio. Por otro lado, recordar que gran parte de las plantas que se han quemado es probable que sobrevivan, ¿sí? Nuestras nativas son muy resistentes y si tienen buenas raíces pueden empezar a rebrotar. Entonces es muy importante no tumbar los árboles que quedaron en pie, porque pueden llegar a rebrotar si tenemos suerte y buenas lluvias, y porque también sirven de percha para que los árboles las aves se paren sobre los árboles y defequen ahí dispersando semillas de especies nativas que pueden estar trayendo de otros bosques, ¿sí? Que puedan servir como perchas. Si alguno está cerca de las zonas de incendio, también poder ir a controlar, ahora no, porque ahora hay que dejarlo, no pisarlo, en diciembre, después de las primeras lluvias, o en febrero, seguramente ya se van a estar largando desde muchos de los grupos de conservación de monte campañas para ir a controlar el rebrote de exóticas, ¿sí? Eso es como lo principal. Las invasoras crecen muy rápido y son como las que primero rebrotan después del fuego, entonces ir y sacar los plantines de exótica va a ser muy necesario en febrero, en marzo, así que vayan pensando que seguramente se van a necesitar manos en ese momento. Y por último, no menos importante, poder cuidar las especies nativas que tenemos cerca, y si no tenemos, poder apostar a incluir las nativas en la ciudad, ¿sí? En este momento no se recomienda para nada ir a reforestar la zona, no ahora, en todo caso eso se hará en marzo o el año que viene, una vez que estén hechos los diagnósticos, que veamos si el monte pudo recuperarse solo, si hubo rebrote de nativas, si hubo dispersión de las aves, si realmente hace falta enriquecer el bosque, seguramente se va a ir enriqueciendo cuando ya esté curado el suelo. En este momento no recomiendan ir a plantar. Mucha gente salió con buenas iniciativas de querer producir arbolitos en su casa y llevarlos. Tampoco está tan bueno porque la idea es que para mantener la genética, las semillas tienen que ser de esa zona. Entonces, bueno, ahí ya están trabajando los especialistas y no, en el momento inmediato no hay mucho que podamos hacer más que esto que les recomendé. Pero sí podemos empezar a plantar nativas en las ciudades que sirvan como fuente de alimento para las aves que están yendo y viniendo todo el tiempo, que nosotros no lo tenemos presente, pero todo el tiempo hay movimientos de aves entre las localidades, los pueblos, las ciudades, y pueden ellas llevar las especies nativas para allá y hacer mucho más fácil la restauración. Así que si ustedes tienen una maceta en donde les dé la luz, les recomiendo que pongan una nativa. Aunque sea una, ya es una forma de cambiar y de aportar al ecosistema, y sobre todo y fundamentalmente, de poder cambiar nuestra perspectiva y nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. Bueno, y por último esto, ¿qué podemos hacer? Lo que proponemos un poco desde Nueva Acrópolis, como les contó Mariano, el proyecto que nosotros hicimos ya un ciclo y estamos por volver a empezar, es aprender primero a identificar, porque como dice Atahualpa, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Con los árboles pasa lo mismo. Para el que mira sin ver, los árboles son solo cosas verdes que están ahí al lado. Una vez que aprendemos a identificar y a ver qué es invasor, qué es exótico y qué es nativo, bueno, cambia la óptica y la visión. Así que aprender a identificar, poder hacer campañas de recolección de semillas, ¿sí? Ahora se viene la temporada de floración y ya a partir de noviembre empiezan a fructificar. Seguramente vamos a estar organizando nosotros campañas de recolección si la pandemia nos deja. Aprender a germinar, trasplantar y poder cuidarlas, ¿sí? Y repetir el ciclo una y otra vez, compartir, aprender e involucrar, ¿sí? Me gusta mucho esa viñeta de Nico que dice, bueno, que increíble que un acto tan simple sea tan importante para nuestro futuro, por todo lo que ya mencionamos, por la simbología, la cultura, el agua, el aire, todo.
por último, aprender a utilizar la ciencia con conciencia, con paciencia, con persistencia, para poder generar una coexistencia en la que podamos estar todos en paz. Muchas gracias.